La pregunta es si, digamos, primero si va a lograr nuevamente tener un tercio más de los votos republicanos en favor de una reforma migratoria, pero en segundo lugar aquí sí cabe la posibilidad de que el voto demócrata se divida, como ocurrió durante el gobierno de Bush. Entonces yo no sería particularmente optimista. Muy bien, y las oficinas federales que permanecieron cerradas por 16 días retomaron hoy sus actividades tras el acuerdo alcanzado en el Congreso. En tanto, durante la votación en el Senado, una mujer protagonizó un discurso insólito que casi frustra el fin del shutdown. Veamos. Los empleados federales de Estados Unidos han comenzado a regresar a sus puestos de trabajo, luego que el presidente Barack Obama promulgara una ley que reabrió el gobierno y evitó una suspensión de pagos. Todo esto tras 2 semanas de un tenso enfrentamiento político y protestas de la población y los mismos funcionarios que han quedado decepcionados de su clase política. Estas medidas se tomaron luego que el Congreso, en una seguidilla de votaciones, aprobó los proyectos de ley para poner fin al cierre parcial y suspender el límite de la deuda. Obama puso su firma a la legislación poco después de la medianoche. Con el fin del también conocido shutdown, el centro de Washington recuperó la normalidad perdida. Las principales estaciones del metro volvieron a registrar el volumen de pasajeros habitual y el mall, donde están los principales museos y monumentos de la ciudad, se llenó de nuevo de turistas. De otro lado, quien se convirtió en protagonista inesperada de esta importante votación en el Congreso norteamericano fue la taquígrafa de la Cámara de Representantes, Diana Rady. Sorprendió a todos al tomar el lugar del orador y hablar sobre Dios, el diablo y los masones. Parte del discurso decía: no podemos burlarnos de él. La gran decepción aquí es que Estados Unidos no es una nación ante Dios y nunca lo fue. No puede servir a 2 amos. A pesar de esta inesperada intromisión, la sesión en el Parlamento se celebró correctamente y se aprobaron los presupuestos que confirmaron la reapertura del gobierno. Muy bien, ha sido la reapertura del gobierno. ¿Significa que los días que no han trabajado esos 16 no se les va a pagar? No, sí, finalmente hubo un acuerdo para pagárselos, pero no los cobraron cuando debían, o sea, los van a cobrar posteriormente. Claro, pero vamos a ver de qué manera ha afectado y cuánto ha perdido los Estados Unidos con esos 16 días de para. El cálculo de una agencia calificadora de riesgos era que perdieron, el producto americano debe haber perdido unos 26.000 millones de dólares y el crecimiento económico para el trimestre, que estaba previsto en 2.5, podría bajar a cerca de 2. Ya, pero era lo que se esperaba. ¿Cuál es el panorama? Es menos malo de lo esperado. Hubiera sido peor si se prolongaba, obviamente, la crisis o si no se aprobaba el techo de la deuda. Esos eran los mayores riesgos. En ese sentido no ha sido tan alto. El problema es el costo acumulativo, digamos, de que estas crisis se sucedan cada 3 meses en mayor o menor intensidad desde hace más de 2 años y que no parezca haber una solución a la vista, al menos no hasta que se renueve parcialmente el Congreso. Y si los republicanos y el Tea Party vuelven a obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, ni siquiera entonces. Muy bien, ahora vamos a hablar de los 2 grandes partidos de los Estados Unidos que se han visto afectados por esta crisis fiscal. Hablamos del Tea Party y los principales líderes republicanos son vistos ahora como los grandes perdedores. La eficiencia y credibilidad del Congreso de los Estados Unidos ha quedado seriamente afectada tras la crisis fiscal por la que ha atravesado el país. Sin duda, no hay ganadores en esta disputa presupuestaria, pero sí algunos personajes que han terminado con una imagen por los suelos. Entre ellos destaca el senador de Texas, Ted Cruz, quien se ha convertido en todo un villano para los demócratas, el partido de Barack Obama. Cruz y sus aliados en la Cámara de Representantes forzaron el cierre del gobierno para derogar o demorar la entrada en vigor de la reforma de salud del presidente. Sin embargo, no han logrado ninguna de las 2 cosas. Su oratoria incendiaria, que en algunos casos ha durado más de 20 horas, le ha valido para ser un líder indiscutible en la derecha republicana, que admira su voluntad para plantarle cara a la Casa Blanca. Pero también está John Boehner, uno de los rostros que más se han visto durante los 16 días que ha durado la parálisis de la administración federal. Se trata del presidente republicano de la Cámara de Representantes, incapaz de enfrentarse al ala más conservadora de su partido, el Tea Party. En vez de ello, optó por la estrategia de este sector radical e infligió a la economía estadounidense un daño que se calcula en unos 24.000 millones de dólares, cifra suficiente para financiar durante 2 años a las escuelas del país.
Pero ¿qué es el Tea Party dentro de la política de los Estados Unidos? El nombre hace referencia al Boston Tea Party, partido del té de Boston, una protesta llevada a cabo por los colonos de esa ciudad en 1773 contra el nuevo impuesto sobre el té que impuso la corona británica. El grupo aparece de manera formal desde el 2009, un año después de que Barack Obama llegara a la presidencia. Completamente enemigos del intervencionismo del Estado y defensores de la venta de armas, el electorado es típicamente republicano y WASP, blanco, anglosajón y protestante. Sin embargo, existe un porcentaje de votante hispano que va en aumento. El último ídolo del movimiento es precisamente el senador tejano de origen latino, Ted Cruz. Desde que se creó, su líder más carismática ha sido Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska y ex candidata a la vicepresidencia con los republicanos. El Tea Party cuenta con unos 50 representantes en la Cámara Baja y media docena en el Senado. Con esta nueva cruzada ideológica en el Congreso, han recobrado fuerza en el escenario político, pero con un antagonismo que los deja como los grandes perdedores de esta contienda en la crisis fiscal. Así es, vamos a hablar de las consecuencias, se le dicen los grandes perdedores que dejaron a más de 2 millones de personas, ¿no? Sin trabajo durante casi 2 semanas. Y hablemos de sobre todo los que pierden, los integrantes del Tea Party y del Partido Republicano que pierden con esto. Ted Cruz, de origen hispano, ha tenido que dar marcha atrás a su posición, por ejemplo. Bueno, algunos temían que él bloqueara la aprobación en el Senado de este acuerdo, si se ponía a hablar otras 22 horas sobre cuentos infantiles o lo que se le ocurriera durante ese tiempo. Por suerte no lo hizo, pero en el Senado, donde el Tea Party es claramente minoritario dentro del Partido Republicano, a diferencia de la Cámara de Representantes, Cruz ha quedado descolocado. Yo creo que cuando 2 voceros connotados del Partido Republicano admiten que han perdido en esta coyuntura, creo que se refieren a 2 cosas distintas. Boehner, el jefe de la Cámara de Representantes, dice que han perdido porque no lograron, digamos, retirar los fondos del Obamacare o postergar su entrada en vigor, y no triunfaron en el debate sobre cómo afrontar la crisis fiscal. Cuando John McCain, uno de los principales republicanos en el Senado, dice que los republicanos perdieron, yo creo que él se da cuenta que perdieron por el daño que le han hecho a la economía norteamericana y el hecho de que la mayoría de la población los culpe a ellos y no a los demócratas por ese daño causado a la economía. O sea, cuando ambos admiten haber perdido, yo creo que ni siquiera se están refiriendo al mismo problema. Claro, pero por ejemplo hablemos de los integrantes del Tea Party, que es el ala más conservadora del Partido Republicano. Sí. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que el Obamacare no les gustaba porque beneficia a un sector que ellos quizás no sé si desprecian o no están de acuerdo que formen parte del sistema norteamericano. Sarah Palin parece ser que quisiera repetir la postulación para la presidencia. Bueno, con un tema de seguro, por ejemplo, ya aprobado por Obama, ya ella tendría muchos menos puntos a su favor, ¿no? Con lo sucedido también. Yo creo que sí. En el caso del Obamacare, el Obamacare reúne todo aquello que los del Tea Party desprecian, ¿no? Por un lado, ellos quieren un Estado más pequeño. ¿Ya? Y este es un nuevo programa público que además aumenta el gasto público, y ellos quieren, han firmado un juramento los republicanos de la Cámara de Representantes de no elevar jamás bajo ninguna circunstancia los impuestos. Además, digamos, es un programa público que impone la obligación legal de contratar seguro de salud a los ciudadanos, y eso lo consideran algo que infringe los derechos individuales, y además tiene el nombre de Obama, un presidente al que desprecian, ¿no? Pero digamos, en Obamacare se sintetiza todo aquello que ellos consideran está mal en Estados Unidos. El tema es qué tan conservadores son. Se pueden dar el lujo de ser todo lo conservadores que quieran, porque en Estados Unidos los políticos son los que diseñan los distritos electorales, y los republicanos han logrado un diseño en la Cámara de Representantes de distritos electorales, cosa que es distinta al Senado, donde el voto es por estado siempre,
ha logrado un diseño de distritos electorales en donde hay distritos electorales que son íntegramente o casi íntegramente republicanos, distritos electorales que son casi íntegramente demócratas. Los republicanos moderados son aquellos que están en distritos electorales donde hay votantes de ambos partidos. Y entonces tienen que ganar a el centro para ganar la elección. En cambio, los del Tea Party generalmente están en distritos electorales donde casi solo hay votantes republicanos. Ellos tienen que ganar la primaria del Partido Republicano, la elección ya la tienen ganada prácticamente de antemano. Y en la primaria, a quien tienen que convencer son a los sectores más conservadores de las bases del partido, no al ciudadano medio, ¿no? Creo que por eso pueden darse el lujo de ser tan ideologizados sin perder electoralmente. Muy bien, nosotros vamos a hablar ahora de Hillary Clinton, la ex primera dama y también posible candidata demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, que no impresionó a un guardia londinense que impuso a su vehículo una multa de $130 por estacionarse mal. La ex secretaria de Estado estaba en la capital británica para recibir el premio de la organización de debate Chatham House por su trabajo en favor de una nueva era de compromiso diplomático de Estados Unidos, pero la persona que la acompañaba se olvidó de pagar las 3 libras que le costaba ubicar su Mercedes-Benz durante una hora en una exclusiva plaza del St. James, en el centro de Londres. La ex secretaria de Estado aparcó durante 45 minutos sin pagar, explicó Daniel Esther, concejal del barrio de Westminster. Estoy seguro de que todo el mundo entiende que tenemos que ser justos con todos sin tener en cuenta su estatus en la escena mundial, agregó. Si Clinton paga antes de 14 días, esta multa se puede reducir a la mitad. Y creo que hacen muy bien los policías de Londres en aplicarle la multa porque la ley es para todos. En Inglaterra, al menos en estos temas, eso claramente funciona. Claro, pero podemos hablar de Hillary Clinton con lo que ha sucedido en su país. Toda esta crisis y los errores cometidos por los republicanos benefician a Hillary Clinton directamente en su interés de ser presidenta de los Estados Unidos? Yo creo que tendría que ocurrir algo dramático en Estados Unidos para que ella no sea el próximo presidente. En mi opinión, digamos, la primaria la tiene, sería una clara favorita. Su único rival de fuste sería el actual vicepresidente, quien además ha dicho que muy probablemente no se presentaría si se presenta Hillary Clinton. O sea, Hillary Clinton tendría muy probablemente la primaria demócrata asegurada, y si el Partido Republicano continúa en esta deriva hacia posiciones cada vez más conservadoras, alejándose del centro político, creo que Hillary Clinton tendría una elección relativamente fácil. Y si Sarah Palin se anima también y si es elegida también dentro de las primarias republicanas, es un duelo entre Sarah Palin versus Hillary Clinton. Bueno, pero Sarah Palin dio, cuando era candidata a vicepresidenta, respuestas que como presidente la sepultarían. Por ejemplo, cuando dijo que parte de su experiencia sobre temas internacionales es que ella había sido gobernadora del estado de Alaska y que desde Alaska ella podía ver Rusia, lo cual no era exacto, dicho sea de paso. Desde una isla de Alaska se puede ver Rusia, una isla en la que ella no había estado, hasta donde se sabe. Y en ocasiones no parecía entender las preguntas que se le formulaban. O sea, ella es buena cuando tiene un libreto preparado, pero cuando tiene que improvisar comete errores crasos. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa. Vamos a regresar con lo que está sucediendo en Francia y todo el debate y protestas en París por la deportación de una adolescente gitana. También vamos a regresar desde Israel. Nitzan Horowitz, el primer candidato gay a la alcaldía de Tel Aviv. Volvemos.